Ahora sí. Bueno, puse ya a grabar, así después lo subo y lo pueden ver, así que no hace falta que tomen notas y demás, pero bueno, si quieren siempre es bienvenido. Me pidieron el ejercicio 8. ¿Hola? No escucho bien. Me pidieron el ejercicio 8, no sé cuán cancheros están con integrales, pero vamos a arrancar con ese, que bueno, vamos a tener que hacer un par de cuentas. Ese es el ejercicio 8 de la guía 5. Bueno, el ejercicio dice que tenemos un cuerpo, para que vamos a buscar. Este es el. Uno tiene un cuerpo que tiene una fuerza que se aplica en el eje Y. Hay una fuerza, perdón, que en el eje X, el Y latina, que se escribe como alfa XY. Me había olvidado lo incómodo que es escribir acá. Vamos a escribirlo de esta forma. F es. Bueno, alfa no lo tengo, pero. Epa. Bueno, no me lo deja mover, no importa. Y lo que tiene es que este está en el eje X. Me lo dice con Y latina, acuérdense que X y Y es lo mismo. Entonces, básicamente ya me están diciendo cuáles son los ejes que tenemos que tomar. Vamos a tener un eje X e Y, así de prolijo. Y nos pide que calculemos el trabajo que hace esta fuerza sobre el objeto para distintos desplazamientos. Por ejemplo, en el ítem A, voy chusmeando el chat, a ver si está todo tranquilo. En el ítem A me dice que calcule el trabajo cuando parte del punto 0 al punto I igual a 3. Y se mueve paralelo hasta el eje X, hasta el punto X igual a 2, Y igual a 3. Entonces, vamos a hacer cómo es el desplazamiento. Si este es el sistema de coordenadas. Esta es la X, esta es la Y. El objeto va a ser esta trayectoria. Primero arranca acá y se va a mover así hasta el punto que vamos a llamarlo como el 0, donde está todo. Bien, excelente, perdí todo. Vamos de vuelta. ¿Dónde está? Acá. Entonces, lo que está diciendo es que tenemos una fuerza que actúa a lo largo del eje X y nos piden que calculemos el trabajo cuando vamos desde el punto 0,3 hasta, perdón, desde el 0,0, o sea, esto va a arrancar acá en el 0,0. Vamos a ir hasta el punto, ¿cuál es? El que me dice, el 0,3. O sea, si vamos a arrancar, no sé, este sería el punto inicial, este sería el primer final,
y después vamos a ir paralelos al eje X hasta esta coordenada, que es la 2, 3. Esto está andando muy mal, ahora no me escribe. Así que voy a tener que buscar otra pizarra. Pero vamos a ir hasta el 2, 3. Entonces la trayectoria sería ir de el 0, 0 al 0, 3 y el 0 al 3 al 2, 3. Hay que calcular el trabajo en ese camino. Entonces, esta fuerza es una fuerza que depende de la posición, es un vector, y esto es alfa por x por y en la dirección de y versor, o lo que es lo mismo en x versor, para hacerlo más cómodo. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es la integral. No sé cuán cancheros están con integral, pero de f a lo largo del desplazamiento. Yo lo voy a escribir así como dl, no me acuerdo cómo lo escribieron en clase, o cómo es en... Creo que es así, creo que lo escribieron así. Creo que es R versor. Esta es la definición de trabajo. Nosotros, en la mayoría de los casos, o todos los que vimos, usamos fuerzas que son constantes. Entonces, la fuerza sale afuera de la integral y la integral simplemente se transforma en fuerza por distancia por el coseno de ángulo. El coseno sale justamente porque este punto que está acá es un producto interno, un producto escalar, no sé si se acuerdan de álgebra, que, bueno, el producto, cuando uno hace ese producto, es módulo por coseno del ángulo entre que forma. Entonces, esta integral se puede dividir en dos partes, la de ir desde, vamos a llamarlo camino 1, camino 2, una para el camino 1, que sería de f, el diferencial de desplazamiento, más una segunda integral de la fuerza diferencial del desplazamiento. Entonces, una de estas dos integrales se puede hacer fácil, que es la primera, porque como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, o sea, en el camino 1 la fuerza apunta siempre en dirección X y el desplazamiento es en Y, entonces como esto es perpendicular, esto es 0, así que no hace falta hacer la cuenta. Lo que sí va a hacer falta hacer la cuenta es esta integral que está acá. Que si sigo la cuenta, va a tener que ser la fuerza, la vamos a escribir como alfa x y, ¿sí? Como el desplazamiento está en x y la fuerza está en x versor, me va a aparecer un coseno de 0, así me va a dar 1, y esto me va a quedar diferencial de x. Entonces, yo esto lo tengo que integrar entre x igual al x donde arrancó, que es 0, y el x donde termina, que es 3. Lo que tenemos además es que y es constante. A lo largo de todo este camino, el camino 2, y es constante y vale 3. Entonces, esta y que tenemos acá, esto es lo mismo que decir un 3. Y ahora me di cuenta de que hice algo mal. Perdón, dije x igual a 3 es x igual a 2. X pasa de 0 a 2. Entonces, esta integral se puede hacer. Alfa es una constante, sale para afuera. Y es una constante, en este caso, que vale 3. Así que lo sacamos para afuera. Y simplemente me queda la integral entre 0 y 2 de x diferencial x. En algún lado... en algún lado me avisan que alfa vale 2,5. 2,5 newton sobre metro cuadrado. Entonces,
No sé cuán cancheros están integrales, pero se los tiro así. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Esto entre 2 y 0. Esto intenta hacer un 3. Vamos a escribir más claro. Entonces, uno cuando hace esta cuenta, termina obteniendo que esto le da 15 joules. Entonces, volviendo, si no saben integrales, no se preocupen. Si saben integrales porque ya que usaron cálculo o están en eso, está bueno hacer este problema como para trabajar con fuerzas que no son constantes. Pero en la mayoría de los casos que vamos a ver, las fuerzas son constantes y simplemente vamos a hacer que el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Sí? En este problema no lo puedo hacer porque la fuerza depende de la posición. Entonces voy a tener que sí o sí hacer la integral. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Así paso a la siguiente parte. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, cualquier cosa sí me pueden preguntar y vuelvo para atrás. Entonces, esto tenía... Acá, borrar todo. Entonces, la parte B de este punto, lo que me dice es que ahora calcule el trabajo cuando el objeto parte de un punto que está en el... Ahí volvió. En el 0, no, en el, perdón, en el 2, 0. O sea, será un punto que está por acá, solamente tiene coordenada X. Después se mueve hacia el 2, 3. O sea, un punto que esté por acá. Sería el 2, 3. Entonces, la trayectoria sería ir de este punto que está acá abajo a este que está acá arriba. Entonces, me pasa lo mismo. La fuerza está completamente en X. Es alfa por X por Y en X versor. Esto está completamente en X. Y el desplazamiento, que yo lo había escrito en la integral así, va a ser el diferencial de Y, porque estoy solamente moviendo en el camino Y, por Y versor. Entonces cuando yo haga el producto escalar o el producto vectorial entre F y dr, el trabajo, que es la integral de F diferencial de R, esto es un producto punto, esto es 0. Entonces este trabajo es 0. Básicamente lo que estamos diciendo es que la fuerza sería este en amarillo, va en X y el desplazamiento es en Y. Entonces la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no tengo trabajo. Es como en la mayoría de los problemas con la normal, que es perpendicular al desplazamiento, entonces no hace trabajo. En esta parte hace lo mismo. Y después me pide la parte C, que es un poquitito más complicada, borré todo, que lo tengo acá. Que ahora la trayectoria está, es oblicua, no está ni en el eje X ni en el eje Y, es una combinación. Entonces lo vamos a dibujar. Me dice que el objeto parte del origen, o sea que arranca en el 0, 0. Vamos a dibujarlo, vamos a marcar el punto. Ese no es. O sea, arranca acá. Y se mueve una línea recta que es y igual a 5 hasta el punto tal. O sea, se mueve así, hasta este que está acá, que sería el 2, 3.
y me dice que la trayectoria sigue una regla que es, esto es una función que es y es igual a 1,5 de x. Entonces ahora cuando hagamos la integral para el trabajo, esto va a ser la integral, todavía no pongo los límites de integración. Yo voy a tener que integrar, voy a tener que elegir una de las dos variables, pero esto era alfa por x, y ahora donde dice y voy a poner lo que vale la función, 1,5 de x. O sea, lo voy a escribir con otro color. Esto que está acá es lo que sería y. Y esto me va a interesar solamente en la coordenada de x, así que lo hago diferencial de x. Y esto va desde que x vale 0 hasta que x vale 2. Entonces, si hacen esa cuenta, se pueden sacar los alfa para afuera. El 1,5 se puede sacar para afuera porque es constante. Lo que no puedo sacar para afuera es la x y me queda x cuadrado. Que de vuelta, si cursaron cálculo o lo están cursando, quizás se acuerden que la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Si no cursaron cálculo, no le den bola a esto. Esto con el barra entre 2 y 0. Y de vuelta, si uno hace esa cuenta, da 10 joules. Acaba de guardarse el documento, qué pesado. Que es el trabajo que hace entonces, en ir de acá hasta allá. No quiero ser muy pesado con el tema de integrales. Creo que no es algo que tenga que saber sí o sí para la materia. En general el cálculo se cursa a la par, pero está bueno si ya la cursaron, que nada, poder hacer este problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió algo? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Sí? Para los que recién se suman, estoy haciendo una lista de problemas para resolver. Me habían pedido el 8 de la guía 5 y ahora tenía pendiente el 4 y el 6 también de la guía 5. Si tienen algún problema para hacer, pueden escribirlo en el chat o simplemente abran el micrófono y me dicen. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si... Bueno, vamos a hacer entonces el problema 4 de la guía 5. De vuelta, si tienen preguntas, simplemente me paran y las hacemos. Acá hay algo en el chat. ¿Cómo hacer el 9 y el 10? Sí. Déjame leer cuál es el 9 y cuál es el 10. Sí, el 9 y el 10 lo que tienen es... el 9 y el 10 de la guía 5 era, ¿no? Sí, de la práctica 5, ok. El 9 por lo menos, que es el que leí acá, tiene potencia, que yo es algo que no puse en la guía cuando hice la práctica, pero vamos a definir la potencia, es el trabajo por unidad de tiempo. Esto que yo escribí así es lo que se llama potencia media. Y después tenemos lo que se llama la potencia instantánea.
que la potencia instantánea la tenemos definida, es fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. La diferencia entre la potencia media y la instantánea es que la media es un promedio de la potencia a lo largo de una cantidad de tiempo, y la instantánea es la potencia que uno tiene en un determinado momento de tiempo. Si uno tiene un MRU, las dos potencias coinciden. Sí, acá, el 9 es con potencia y el 10 también. Entonces, me dicen que yo tengo un carro de masa 20 kilos que está en una superficie sin rozamiento. Yo estoy haciendo el problema. ¿Lo hago completo o solamente querías pistas? Bueno, lo empujan con 30 newton y hay una masa de 20 kilos. Entonces, la primera pregunta es, hay que calcular la potencia media desarrollada en los 10 segundos. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es el trabajo. Que el trabajo, como esta fuerza es constante, acá no hace falta hacer ninguna integral. Es fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que en este caso es 0 el ángulo. Tenemos la fuerza que es 30 newton, pero no tenemos el desplazamiento. Y lo vamos a tener que calcular. Para eso lo que podemos hacer es calcular la aceleración, que prometí no usar esta letra A, vamos a usar esta letra, esta A de aceleración, que la podemos escribir como simplemente fuerza sobre masa. Como es la única fuerza que aparece en el eje X, en el eje donde tengo aceleración, podemos hacer 30 dividido 20. No voy a comer las unidades, esto es... No, no me voy a comer las unidades, perdón. Pero voy a hacer quisquilloso y voy a poner unidades. Entonces esto me da 1,5. Entonces esa sería la aceleración. ¿Por qué calcular la aceleración? Porque uno puede calcular el desplazamiento, el delta X, o para este problema lo vamos a llamar D. Simplemente haciendo un MRV, podemos agarrar la ecuación horaria y hacer la cuenta. Como no tenemos velocidad inicial, esto simplemente me va a quedar que es un medio de la aceleración, que lo tengo que escribir de otra forma, sobre el tiempo cuadrado, que a mí me están avisando que el tiempo es 10 segundos. Así que el tiempo ya lo tengo. Entonces, si hago esa cuenta, me da algo así como 75 metros que recorre. Entonces, ahora que yo ya tengo cuál es el desplazamiento, puedo calcular el trabajo, que es los 30 newton que tenía, por la distancia que es 75, y el coseno de ese ángulo vale 1, así que ni hace falta hacer la cuenta. Entonces, cuando hacemos esa cuenta, 30 por 75 es 2250 joules, y esto es el trabajo. Entonces, si yo quiero la potencia media, lo que vamos a hacer es dividir al trabajo por el tiempo que actuó. Entonces esto sería 2250 joules dividido los 10 segundos. Entonces esto nos da 225 watts. Entonces, esa es la potencia media. Ahora me piden en la parte B la potencia instantánea. Entonces lo que voy a hacer para la potencia instantánea es fuerza por velocidad. Y en este problema lo que tengo es que la velocidad no es constante, sino que depende del tiempo. Y depende del tiempo como en un MRV.
Entonces, esto lo puedo usar como velocidad inicial, que no tengo. ¿Sí? Este no aparece, más aceleración por tiempo. Entonces, yo voy a tener que calcular las velocidades para los 0 segundos, para los 5 segundos y para los 10 segundos. ¿Sí? Eso se puede hacer bastante fácil. Por ejemplo, los 0 segundos me va a dar 0. La aceleración sigue siendo 1,5, entonces la cuenta es bastante trivial. 7,5 va a ser a los 5 segundos, o sea, 1,5 por 5, y a los 10 segundos me va a dar 15. Entonces, una vez que yo ya tengo estas velocidades, los multiplico por la fuerza, cada una, que es de 30, que la fuerza no cambia, y eso me va a dar las potencias instantáneas. Voy a escribir así tipo cuadro. Pero, por ejemplo, la potencia instantánea en el instante 0 es 0, o sea, es 0 por 30. Después a los 5 segundos va a ser 7,5 por 30, que yo lo tengo acá en el machete, eso es 2,25. Y en el caso de los 10 segundos, hago 15 por 30 y me va a dar 450. Eso es para la potencia instantánea. Eso es lo que me pide el problema 9. ¿Se entiende? Simplemente es cuenta. Cuando a uno le dan problemas con potencia, es solamente agarrar la definición de potencia, fíjense si es media o si es instantánea, y hacer la cuenta. No tiene nada muy complicado. Y después en el problema 10, ese es un poquito más largo, pero yo ese problema lo hice más que nada con gráficos. Vamos a copiarlo, si lo tengo a mano. Esto lo voy a borrar. Che, en serio, no sean tímidos para preguntar, no hay ningún problema. El problema 10 vamos a dibujarlo un poco. Básicamente es el problema donde uno tiene es como se llama el problema del ascensor, o bueno, en este caso es una grúa, pero uno tiene una competencia entre dos fuerzas. Tenemos una tensión, digamos, hacia arriba, que en el caso del ascensor le decíamos normal, pero es una fuerza de arriba, y el peso. Y lo que tenemos es que el movimiento, el desplazamiento, va a ser para arriba o para abajo. Me quedo chueco. Pero el desplazamiento va a estar en la dirección de la tensión o el peso. Entonces me dicen que la grúa lo que hace es iza verticalmente una caja de caudales, primero va hacia arriba, con aceleración constante, hasta alcanzar una velocidad de 2 metros. Y prosigue con ella 5 segundos para frenar y luego detenerse. Entonces, a mí lo más fácil que se me hizo para hacer este problema es hacerlo los gráficos. Por ejemplo, podemos hacer un gráfico para la aceleración, por lo que me está diciendo. Esto sería, ¿dónde está el lápiz? Esto sería, si uno dibuja la aceleración en función del tiempo, la aceleración empieza siendo 1, ¿sí? En metros sobre segundos. Contra el tiempo en segundos. ¿Sí? Eso hasta el segundo 2. Después, para que lo voy a poner en otro color. Después hasta los 5 segundos va con velocidad constante, o sea que eso quiere decir que no tengo aceleración. Y después de los 5 segundos, perdón, este es el 7. Es 5 segundos después, es 2 más 5. Eso no se entiende, así que lo voy a borrar.
y después se va frenando. Entonces tiene una aceleración -1. Sí, básicamente hice la cuenta para la aceleración, o sea, si pasa de 0 a 2 metros por segundo en 2 segundos, es 2 dividido 2, y, bueno, y lo mismo. Esto sería hasta el segundo 9. Entonces, así como yo calculé la aceleración, dibujé la aceleración, uno puede hacerse el gráfico de la velocidad, también en función del tiempo. Y la velocidad es lineal y tiene esta pinta. Primero crece, ¿sí?, hasta los 2 segundos, donde llega a 2 metros sobre segundo. Después es constante y después baja. Ahí voy a terminar el gráfico. Y de la misma forma uno puede calcularse la fuerza, porque si tiene aceleración, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, lo voy a poner acá abajo. Vamos a tratar de respetar los colores. Si uno hace fuerza en Newton, contratiempo en segundos, simplemente es agarrar la aceleración y multiplicarla por la masa, que es dato, que es 400. Entonces, si hacemos esa cuenta, voy a tener 400 acá arriba. Después no voy a tener fuerza durante de los 2 a los 7 segundos. Y después voy a tener menos 400. Hasta los 9. Entonces, ahora me acuerdo por qué hice los gráficos. Porque justamente pedí los gráficos el problema. Básicamente no leí lo que decía el enunciado. Me mandé a hacer lo que sabía que pedía. Entonces, si a mí me piden la parte D, me dice que a partir del último gráfico determine el trabajo que realiza dicha fuerza y expresarlo en kilowatt hora. Qué garro. Entonces, si uno quiere el trabajo, si se acuerdan, ¿cómo era que? Si uno graficar, para que me estoy perdiendo algo, graficar la potencia, a partir de este último gráfico termina el trabajo. El watt hora. No sé por qué lo pide ese gráfico. Pero creo que lo mejor... soy un capo. Perdón. Primero tengo que... Rebobiné, listo, ahí lo leí bien. Hay que graficar la potencia, no la fuerza. Entonces me falta un gráfico más, que ese es el que necesito. El gráfico de potencia. En función del tiempo, la potencia va a ser en watt, en función del tiempo, y lo que tiene este gráfico es que lo que uno puede hacer es, como la potencia instantánea es fuerza por velocidad, uno multiplica el gráfico de velocidad con el gráfico de fuerza y ya con eso obtiene el gráfico de potencia. Entonces la potencia, como la velocidad es 0, va a arrancar en 0, y va a crecer hasta el máximo, que va a ser 2 de velocidad por 400 de fuerza, o sea, va a ir hasta 800. Estoy perdiendo algo. Bueno, para que voy a corregir algo, me comí una cosa. Estoy haciendo dos problemas distintos, perdón, hice cagada en la fuerza. Olvídense lo que dije. Vamos a borrarlo de vuelta.
Perdón, mala mía. Estoy en el eje Y, yo lo estaba haciendo como si fuese una fuerza solamente en X. Si uno hace la sumatoria de fuerzas, uno tiene que tensión menos peso es masa por aceleración. Ahí está. Entonces, vamos a borrar esto acá. Eso por no leer el problema. Hay que graficar la tensión, no la fuerza resultante. Entonces, la tensión se puede escribir muy fácil como masa por aceleración más el peso, que el peso es constante. Yo lo que grafiqué solamente es la resultante. Entonces, ahora sí, vamos a dibujar bien la tensión. Sí, por lo que me pide es la potencia del cable. Ok. En función del tiempo. Ahí estamos. Espero no haberlos mareado mucho. ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces, fíjense que ahora es un poquito más complicado, pero es un gráfico muy parecido, pero está como levantado lo que vale el peso. Entonces, en los primeros segundos, como la masa es 400 por 1, voy a tener que la tensión es 400 más el peso. El peso es 4000, voy a tener que es 4400. Hasta los 2 segundos, la tensión es 4400. Después, a partir del segundo 2 hasta el segundo 7, la aceleración es 0, entonces la tensión vale lo que vale el peso. Esto sería 4000. Está quedando un 4000 muy malo. Y después, a partir del segundo 7, la aceleración es negativa, entonces lo que hace es restarle 400 al peso, y este va a darme 3600. Me quedan los números muy chicos. Espero que se entienda. Si no, lo vuelvo a hacer. Esto está 7 y este está 9. Ahí está. El gráfico que me pide es el de la fuerza del cable, que es la tensión. Entonces, este sería el cable, el gráfico de la tensión. Entonces, si ahora sí, si yo quiero el gráfico de la potencia instantánea, lo que tengo que hacer es multiplicar la velocidad por la tensión. Estamos siempre calculando ahora la potencia en la tensión. Y este es el tiempo. En segundos. Entonces, la potencia al principio es esta función lineal por 4400. Entonces, la potencia va a pasar desde 0 hasta un valor de, yo lo tengo acá macheteado, 8800. Una vez que llegamos a 8800, después vamos a tener que hacer el producto entre la velocidad, que es constante 2, por 4000. Entonces, acá la potencia cae un poco, cae hasta 8000. Y después tenemos que multiplicar esta velocidad que decrece por 3600. Entonces, cuando hacemos eso, va a quedar una función discontinua, que esto arranca en un número, que lo voy a anotar un poquito más abajo, que es 7200. Entonces, ese es el gráfico de potencia, de la tensión. Y este número hay que ponerlo en kilowatt hora. No tengo acá en el machete cuánto es, pero pueden buscar cómo se pasa de watt hora, de joule a watt hora. Es simplemente una conversión. Pero antes que eso, me pide el trabajo de, a partir de este último gráfico, termina el trabajo de dicha fuerza y expresarlo en kilowatt hora. Ahí está.
Entonces, si quiero calcular el trabajo ahora, eso que escribí fue la potencia. Si yo quiero el trabajo en función del tiempo, lo que tengo que hacer es calcular el área que hay debajo de la curva. Cuando uno tiene un gráfico de potencia contra tiempo, el área debajo de la curva es el trabajo. Eso, si quieren, medio como uno lo puede ver medio a dedo, cuando uno hace potencia media, que era watt sobre tiempo, uno puede pasar para el otro lado multiplicando, y le queda que el tiempo por la potencia es el trabajo. La forma bien de explicarles eso es que lo que estoy haciendo es la integral, pero ya me parece que los aburrí bastante con las integrales en el ejercicio anterior y no es algo para darle tanta bola. Sí, acuérdense que cuando tiene un gráfico de potencia contra tiempo, el área debajo de la curva es el trabajo. Entonces, el área debajo de la curva, me olvidé de poner los números, pero ya creo que los tenemos, 2, 7 y 9. El área debajo de la curva, esta que está acá, uno lo puede hacer fácil. Puede calcular que el trabajo... me pide solamente el... No me pide el trabajo en función del tiempo, simplemente el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser el trabajo del primer cuadrado, el que va de 0 a 2, más el primer rectángulo. El cuadrado viene después. Más el trabajo del rectángulo, más el trabajo o el área que hay en este último triángulo. Para pasar de 7 a 2. De 7 a 9. Entonces, simplemente uno hace las cuentas, las áreas geométricas, base por altura sobre 2 para el triángulo, base por altura para el rectángulo. Entonces, eso me va a quedar 8800. ¿Sí? Ahora sí me voy a comer las unidades. Por 2 sobre 2 para el primer triángulo, más 8000 por 5, que sería el de este rectángulo, más el otro triángulo, que sería 7200 por 2, dividido 2. Esa es una cuenta, la pueden meter en la calculadora y eso les da 56.000 joules. Bueno, y después, si quieren, después les va a pedir, necesito borrar algo. Les va a pedir la potencia media, entonces ya ahora que tiene el trabajo, la potencia media simplemente va a ser el trabajo que calculamos, los 56.000 dividido el tiempo, que son 9 segundos. Y dice que hay la potencia máxima en todo el proceso, que uno la ve en el gráfico, que es esta zona, son esos 8.800. Me mareé un poco por no leerlo, pero me confundí, estaba haciendo la resultante en lugar de atención, pero bueno, ya está arreglado. Dije algo, no dije nada sobre el laboratorio, porque estamos terminando con la práctica y estamos viendo cómo va a ser, pero en los próximos días van a tener alguna novedad. Lo único que creo que puedo adelantar es que si tienen, vayan pensando en grupos de 3 o 4. Pero sí, en los próximos días va a haber novedades con el laboratorio. Bien. Ejercicio no me queda claro por qué hay una variación de energía fuerza no conservativa y en el otro es distinto de cero. Además de que si se cumple siempre, no me queda claro. No, acá me preguntan por el ejercicio 15, el que subí hoy a la mañana. Ya no me acuerdo cuál es el 15, es el del resorte del rifle.
En ese ejercicio, voy a borrar esta pizarra. En ese ejercicio tienen, es un resorte que tiene una bolita, y en la parte A no hay rozamiento. Entonces, las fuerzas que aparecen ahí son, bueno, la fuerza elástica que lo empuja para adelante, el peso y la normal. De esas fuerzas, peso y fuerza elástica son conservativas. Entonces, si yo quiero calcular la variación de energía mecánica, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas, el peso y la elástica no aportan nada. Lo único que aporta es el trabajo de la normal. Pero como el desplazamiento es en la dirección, en el eje X, y la normal está en el eje Y, o sea, esto está a 90 grados, cuando yo haga normal por desplazamiento por coseno de 90, el coseno de 90 me da 0 y eso va a hacer que toda la cuenta de 0. Entonces, como la variación es 0, yo ahí digo que la energía se conserva. Bueno, agregamos el 17 de la guía 5, para que anoto. Ahora, en la parte B, voy a escribirlo encima, pero no. En la parte B, ahora sí tenemos rozamiento. Entonces, cuando escriba la variación de energía mecánica, ¿sí? La variación de energía mecánica siempre es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Lo que va a cambiar de un problema a otro es quiénes son las fuerzas no conservativas. Y el rozamiento es una fuerza no conservativa. Entonces, acá voy a tener de vuelta el trabajo de la normal más el trabajo del rozamiento. El trabajo de la normal va a ser 0, pero el trabajo del rozamiento va a ser distinto de 0. Entonces, la variación de energía mecánica no va a ser 0, entonces no se me va a conservar y voy a tener que calcular cuál es el trabajo de rozamiento. Me había preguntado... ¿Quién me había preguntado? Camilo, si se entiende la diferencia. Lo que va a hacer siempre es que la variación de energía mecánica es el trabajo de las no conservativas. Y lo que te va a cambiar de problema a problema son las fuerzas no conservativas. Bien, me pidieron el 17. ¿Para qué? Quiero tachar los programas que hicimos. El 8 lo hicimos. 17, guía 5. Entonces, déjenme chusmear cuál es el 17. Está bien. Ya sé cuál es el 17. Entonces, lo voy a poner acá para si... Sí, el 17 es un problema que mezcla un poco de trabajo y energía con dinámica circular. Entonces, lo que tenemos es una suerte de péndulo, que el péndulo lo que hace es su movimiento está del punto más alto, está fijo, no se mueve, entonces lo que hace es moverse para un lado y vuelve. ¿Sí? Eso si no le ponemos ningún clavo como este que está acá. ¿Sí? La parte del problema creo que es sin el clavo. Voy a buscar un machete. 17, ¿dónde lo dejé? Entonces, me dice, se aparta de la posición hasta que forma un ángulo de 37, se lo deja libre. Expresión de los rozamientos. Entonces, la primera parte, o sea, hasta este punto, ¿sí? Es sin considerar este clavo que está acá. Entonces, vamos a resolver primero la primera parte. No sé si la pudieron plantear. Pero si se fijan, en los problemas de energía hay que analizar cuáles son las fuerzas que aparecen. Y en este problema hay dos fuerzas. El peso hacia abajo
y después tengo la tensión hacia arriba. Entonces, si se fijan cómo es el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento va a ser, en esta zona va a ser hacia allá. Si yo estoy con el péndulo en una posición, por ejemplo, vertical, me va a quedar que el peso sigue apuntando para abajo y la tensión hacia arriba. Y el desplazamiento ahora estaría así horizontal. Entonces, siempre que ustedes dibujan el péndulo y se fijan dónde está la tensión y dónde está el desplazamiento, siempre forman un ángulo de 90 grados. Eso, en términos del trabajo, quiere decir que el trabajo de la tensión es cero. Está a 90 grados siempre el desplazamiento. Entonces, la única fuerza que está es el peso. Como es conservativa, voy a tener de vuelta que la variación de energía mecánica, que de vuelta es el trabajo de las no conservativas, fuerzas no conservativas, es cero. ¿Sí? Porque la única fuerza no conservativa es la tensión y no hace trabajo. Entonces tengo un problema donde la energía mecánica se conserva. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, si yo quiero calcular cómo es la velocidad en el punto más bajo, lo que voy a hacer es igualar las energías. Voy a tener una energía mecánica inicial igual a una energía mecánica final. En la energía mecánica inicial solamente voy a tener energía potencial porque parte del reposo, la masa esta, o sea, voy a tener masa por gravedad por la altura. Y en la parte más baja de la trayectoria, que es donde me pide la velocidad, si elijo el cero de altura en este lugar, ¿sí? Solamente voy a tener energía cinética. Entonces, esa es una forma de hacer fácil la cuenta. Se va a hacer 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. El único detalle es que a mí lo que me dan es que el ángulo este es de 37 y que la soga mide 1 metro. No me dicen cuál es la altura. Yo necesito esta altura que está acá. Entonces lo tengo que calcular. Eso déjenmelo calcular. Déjenme borrar esta parte, si tengo espacio. Lo voy a tratar de dibujar lo más posible que pueda. Voy a dibujar en rojo la horizontal. Este ángulo es de 37 y yo tengo que de acá hasta acá tengo 1 metro. ¿Sí? Y desde acá hasta acá, aunque el dibujo no aparezca, tengo también 1 metro, es la misma soga. Entonces, si yo esto lo parto en un triángulo rectángulo, puedo, vamos a borrar este metro, puedo calcular la distancia que hay desde acá hasta acá, que sería 1 metro por el coseno de 37. Entonces, esta distancia que a mí me falta de altura, se puede escribir como de acá hasta acá, yo tengo 1 metro. Entonces lo que tengo que hacer a ese metro es restarle la distancia de acá hasta acá. Se me va a quedar menos 1 metro coseno de 37. Esa cuenta se puede hacer, tenemos todos los números, y esa cuenta da más o menos, vamos a redondear para hacer más cómodo la cuenta, 0,2 metros. Entonces ahora uno que tiene que es 0,2 metros, puede cancelar las masas en este problema. La gravedad vale 10, por 0,2 me da 2.
paso el 2 multiplicando y tomo la raíz, y de acá uno llega que la velocidad en la parte más baja es de 2 metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Eso se queda claro? Entonces, vamos ahora a hacer la siguiente parte del problema, que es la parte un poquito más complicada. Pará, me falta una cosita más. La fuerza que soportará el hilo en ese instante, hay que calcular la tensión. Lo comí. Entonces, acuérdense que en esa parte tenemos tensión para arriba, peso hacia abajo. Entonces, podemos calcular la tensión, ¿sí? Como apunta hacia el centro del círculo, es la fuerza radial. Tensión menos peso es la masa por la aceleración centrípeta, que la podemos escribir como B cuadrado sobre R. Sería 1 metro. ¿Sí? Donde la velocidad es la que 2 metros que calculamos. Entonces, despejando de acá, uno puede sacar que la tensión es 4,2. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos hasta el punto antes de hallar. Dice hallar a qué distancia mínima del techo llegará del otro lado. Básicamente, como es un péndulo y se tira sin velocidad inicial, este péndulo va a hacer este movimiento, va a venir desde este punto y va a llegar a la misma altura del otro lado. Si quieren, también sale con conservación de la energía, es como muy, muy trivial la cuenta. Entonces, lo que me falta ahora es, si se coloca un clavo horizontal, normal al plano de oscilación a 50 centímetros del techo, determinar a qué altura llegará el otro lado. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Entonces, la idea es que nosotros tenemos, esto se puede pensar así, este sería el techo. Nosotros tenemos el péndulo que llega acá abajo, tiene una velocidad de 2 metros sobre segundos. Esa sería como nuestra nueva velocidad inicial. Y alguien pone un clavo acá, a mitad de camino, en 0,5. Entonces, ahora el péndulo, en lugar de hacer algo así, ¿sí? Perdón, va a seguir haciendo eso, pero lo va a hacer con este centro de giro. En lugar de hacerlo con este como antes, lo va a hacer con el que está en el medio. Vamos a borrar. Entonces, el problema es igual, la energía se me conserva. Voy a tener una energía inicial, que es la que ya habíamos calculado antes, pero la podemos volver a calcular, que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad que tengo, al cuadrado. De vuelta, en la parte más baja no tengo potencial, así que yo puedo calcular que la energía mecánica que tengo en todo el problema es de 0,6 joules. Entonces, como tengo la misma energía, si me quiero saber dónde es que llega en altura, voy a tener que igualar esos 0,6 joules a un caso donde tenga mgh, o sea, solamente tenga energía potencial
gravitatoria y puedo despejar de acá la altura la que llega. Y la altura a la que llega va a ser 0,8 metros. Perdón, 0,2 metros, que es 0,8 del techo. Que es lo mismo que tenía antes. No me cambiaron nada. Entonces, la pregunta que ahora es un poquito más complicada es ¿dónde es que tengo que poner el clavo para que el tipo dé una vuelta completa? Entonces, si se fijaron, no sé si ya vieron el video que subí hace un rato, es muy parecido el caso del bucle al caso de este clavo. Voy a borrar un poco esto, así tengo espacio. Pero si se fijan, en la parte más alta o sea, este péndulo va a hacer esta trayectoria y va a llegar acá arriba. Si se fijan las fuerzas que tenemos en este problema, es el peso hacia abajo. Un poco chueco el peso. Y la tensión también apuntando hacia abajo. Entonces, si yo escribo la ecuación de Newton para el eje centrípeto o para el eje radial, las dos fuerzas suman cuando yo estoy arriba, porque las dos apuntan hacia el centro del círculo. Entonces esto va a ser masa por la aceleración centrípeta, que lo podemos escribir como p cuadrado sobre r. En la parte más alta del círculo, la velocidad no puede ser cero, porque es la suma de dos cosas positivas. Lo que sí puede pasar es que si yo estoy buscando una velocidad mínima, necesito minimizar alguno de estos dos sumandos que tengo del lado izquierdo. El peso no lo puedo cambiar, porque depende de la masa del problema, o sea, tendría que armar un problema completamente nuevo. Pero la tensión, lo mínimo que puede ser es 0, y es lo que le vamos a pedir para calcular cuál es la mínima velocidad con la que tiene que pasar el péndulo en la parte de arriba para poder seguir la vuelta completa. Entonces, de ahí uno, como el peso es masa por gravedad, se cancelan las masas, y yo llego que la velocidad en la parte de arriba, ¿sí?, al cuadrado es r por g. Me voy a quedar al cuadrado porque es más fácil de explicar al cuadrado. ¿Sí? Una consulta, no entendí Sí. por qué se cancela la tensión. Porque, mira, a ver, lo voy a leer. A ver. Me dice que tengo que determinar a qué altura. No, hallar en qué posición debería ubicarse el clavo para que la pesa dé una vuelta completa alrededor del hilo. Entonces, lo importante para que dé una vuelta completa es que tenga energía suficiente para pasar por el punto más alto y seguir para el otro lado. Vos cuando plantás la ecuación de Newton arriba, tenés que el peso y la tensión te apuntan hacia el centro del círculo. ¿Sí? Sí. Los dos son positivos. Entonces, uno lo que puede llegar a estar tentado es decir, bueno, la velocidad arriba es 0 y después que siga el movimiento. Pero como estamos en un caso de fuerzas centrípetas, la velocidad en el punto más alto no tiene que ser 0, no va a poder ser nunca 0. Entonces, lo que estamos buscando es una mínima velocidad con la cual el péndulo este puede dar una vuelta. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, te sigo. Entonces, si yo quiero la mínima velocidad, lo que tengo que hacer es minimizar o el peso o la tensión. Yo el peso no lo puedo cambiar, porque una vez que arranqué el problema, esa masa no va a cambiar. La tensión sí, la tensión es una fuerza de vínculo que va tomando los valores que el problema necesita. Y en particular, lo más chico que puede ser la tensión es 0. En la parte de arriba del dibujo, si la tensión es 0, el peso me estaría haciendo de fuerza centrípeta, entonces no habría ningún problema, el círculo seguiría. ¿Está bien o voy de vuelta? Sí, entendí, gracias. ¿Está bien? Yo subí hoy a la mañana un problema de un bucle donde en lugar de tensión tenemos normal, que es la misma idea. Si yo quiero saber en la parte de arriba cuál es la mínima velocidad, lo que hago es poner que la normal sea 0.
De hecho, también llego al mismo resultado. Entonces, yo lo que estoy buscando es este radio, que no lo tengo, que sería, yo lo puse acá como radio, pero, perdón, déjenme corregirlo. Sería la altura que estamos buscando. Lo vamos a llamar H, para hacerlo acorde al problema. Esta H sería la altura en la que tengo que colgar el clavo. Antes lo hice a 50 centímetros, ahora tengo que calcular cuánto es. Entonces, lo que me falta usar es que la energía se conserva. Entonces puedo igualar las energías en la parte más baja de la trayectoria, que ya sabíamos que esa energía es 0,6. Así que con eso no habría problema. Y la energía final en la parte más alta, en esta zona. No me escribe. Que en esa zona vamos a tener una parte de cinética, porque la velocidad no es 0, más una parte de energía potencial, que lo que tenemos es que la altura es 2 veces esa h. O sea, yo tengo de acá hasta acá tengo h, y acá hasta acá tengo 2 veces h. Entonces, esta b cuadrado que está acá, es la misma b cuadrado que había despejado, entonces lo puedo reemplazar, y poniendo todos los números del problema, la única incógnita que va a aparecer es la altura h, y se puede despejar como 0,08. O sea, son 8 centímetros desde abajo. Si lo miran desde el techo, serían a 92. No sé si queda claro. Lo más complicado es lo de la tensión, ponerla a 0. Si yo tuviese una velocidad más grande que la mínima, lo que va a pasar es que la tensión va a empezar a tomar valores. Y esa tensión va a tomar valores cada vez más altos hasta que en algún punto, bueno, en la vida real la soga se va a romper y saldrá volando el péndulo. ¿Se entiende este problema? Sí, se entendió. ¿Está bien? ¿Quieren preguntar alguno más? Si no, Profe, paso. ahí Sí. en este, ¿qué me garantiza que después de pasar por ese punto sigue girando? Porque fíjate que a partir de ese punto, ese punto es, a ver cómo lo dibujo. ¿Puedo borrar esto? Ese punto es el punto donde tenés mayor energía potencial gravitatoria. Este punto que está acá. Para que lo voy a dibujar. Acá. Este punto es el de mayor energía potencial gravitatoria, simplemente porque es el que está a mayor altura. Una vez que vos bajás, ¿sí? Esa energía potencial gravitatoria va a ser cada vez más chica. Y lo que estás haciendo es cambiándolo por velocidad. Entonces no habría problema. Y además, si analizás las fuerzas, por ejemplo, si lo tenés suponete que tenés el péndulo así, vas a tener a la tensión apuntando hacia adentro y el peso hacia abajo. Entonces, lo que te va a hacer girar va a ser la tensión, que funciona como fuerza centrípeta. Y una parte del peso, vamos a llamarlo peso radial, que también te va a ayudar como fuerza centrípeta. Ah, genial, dale, gracias. ¿Se entiende? O sea, lo que está pasando es que la tensión arranca siendo 0. O sea, vamos a pensarlo así. Vos siempre para hacer un giro necesitas una fuerza centrípeta. En la parte de arriba, Sí. el peso se puede encargar de ser fuerza centrípeta. No hay ningún problema porque apunta completamente en el eje radial. A medida que vos vas recorriendo el círculo, ese peso se empieza a transformar en una parte radial y una parte tangencial. Lo podés pensar como que lo que se va transformando en tangencial se encarga la tensión de compensártelo para que sigas pudiendo girar.
Bien, ¿está bien? Sí, sí, genial. Está bien. No sé si quieren preguntar algún problema más. Me habían pedido el 4 y el 6, los dejé para el final. Si quieren puedo hacer eso, si no, si tienen alguna otra duda también podemos resolverla. Los escucho o leo si lo ponen en el chat. ¿Sí, está bien? Voy a hacer el 4, ¿les parece? Si nadie... Entonces, vamos a copiar el 4. Entonces, el problema 4 lo que me da es un gráfico de fuerza en función del desplazamiento. ¿Tengo chances esto de...? No lo puedo ver más. Y me pide que calcule el trabajo para la fuerza en varias etapas. Entonces, la idea es que esta fuerza, lo que puede ser es una fuerza que se mueve paralela a eje X. O sea, nosotros tenemos una cajita. Hay una fuerza que es paralela a eje X. En el caso que es positiva, o sea que sería en toda esta zona, la fuerza es positiva, iría para la derecha. Y en el caso donde la fuerza es negativa, que es esta zona que está acá, la fuerza iría hacia la izquierda. Entonces, por lo que entendí, este problema me lo habían preguntado porque no se entendía bien el signo. Yo cuando calcule el trabajo, vamos a escribirlo con rojo para la parte positiva. Cuando yo calcule el trabajo hasta los 10 segundos, voy a sacar fuerza por distancia. Y en ese caso, tendría el coseno de 0 grados. Si en el caso de que es negativo, yo tendría que hacer fuerza por distancia por coseno de 180. Ahora, hay un pequeño problema con esta fuerza, que es que no es una fuerza que sea constante con la posición, sino que en la primera parte cambia, después se vuelve constante, después es lineal hacia abajo. Entonces, una vez que uno ya se da cuenta de que las áreas que están arriba van a... ya más adelante. Que los trabajos en la primera parte suman y los trabajos en la segunda parte restan. Lo que uno va a tener que pensarlo es algo muy parecido, lo voy a borrar, a lo que hicimos con la potencia en función del tiempo. Cuando uno tiene fuerza por distancia, el área que está debajo de la curva, que es lo que matemáticamente se conoce como integral, la integral es el trabajo. Así. Entonces, si por ejemplo uno tiene que calcular el trabajo desde los 0 metros hasta los 10 metros, lo que tiene que hacer es el área que tengo debajo de la curva. O sea, sería el área del primer triángulo más el área del rectángulo. Lo voy a dibujar acá para que quede más claro. O sea, el área de este triángulo más el área de este rectángulo más el área de este otro triángulo. Esa es una cuenta que con los datos que tienen se puede hacer. Por ejemplo, el primer triángulo es de altura 400 por... tiene 3 metros la base, dividido 2. Después el rectángulo es de 5... No, perdón, de 4. 4 por 400. Y después el otro triángulo es igual al primero. Entonces uno ahí puede hacer la cuenta y eso le da, es anecdótico, pero 2800. El tema es que cuando, por ejemplo, uno quiere calcular
el trabajo de los 10 a los 15 metros, uno ya sabe a priori que ese trabajo es negativo, porque está debajo de la curva. Entonces, le vamos a poner un signo menos y simplemente hacemos el trabajo de, bueno, tenemos un primer rectángulo más, perdón, estoy diciendo trabajo, pero son áreas, más el área del otro triángulo, y uno hace la cuenta y con eso ya lo obtiene cuánto es. Yo esa cuenta la hice y me dio menos 700. Entonces, si uno quiere el trabajo total, o sea, ir de 0 a 15, lo puedo pensar como la suma de los trabajos. Ir de 0 a 10 más ir de 0 más de ir de 10 a 15. Entonces sería 2800 menos 700. Acá se me fue. Sería 2100 joules. Ese sería el trabajo de punta a punta. Pero, bueno, lo que se deberían llevar de este ejercicio es si les dan un gráfico de fuerza en función de la posición, el área debajo de esa curva es el trabajo. Y lo único que tienen que tener en cuenta es que las áreas que están por encima del eje X son positivas y las que están por debajo son negativas. Es un ejercicio cuentoso, pero hay que tener esas salvedades. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, el otro ejercicio que me habían preguntado es el 6. También de la guía 5, solamente estoy haciendo guía 5. Si tienen alguna otra pregunta de otra guía, no hay drama. Este ejercicio hay que hacerlo como 2 veces. Si se fijan en la carpeta que está en Google Docs, está resuelto el problema 6, pero después hay otro problema que dice que lo resuelvas de otra forma. Yo lo voy a hacer de esa forma, el problema 19. Las dos formas son muy parecidas, pero ya que vimos energía mecánica, podemos hacerlo con energía mecánica. La idea es que me pide que calcule el ángulo en el cual se separa la superficie el bloquecito este M o esfera. Entonces, la idea es que esto está en una posición de... Esto está quieto en esta posición y se empieza a mover. Se empieza a mover, se empieza a mover, hasta que llega un momento donde esto se va de la semiesfera y cae. La pregunta es calcular cuál es ese ángulo θ para el cual se separa. Entonces, la condición para que se separe es que no haya contacto con la superficie, y la fuerza de contacto con la superficie es la normal. Entonces, para que se separe, lo que voy a pedir acá es que la normal sea 0. Entonces, si uno dibuja el diagrama de cuerpo libre para ese bloquecito, vamos a elegir un sistema de ejes así y así, donde estos ejes van a ser un eje radial hacia el centro del círculo y un eje tangencial. ¿Sí? Sería positivo hacia dentro del círculo y el eje tangencial es positivo hacia abajo. Entonces, por cómo uno dibujó el problema, este sería el ángulo θ, ¿sí? Y tenemos como fuerzas que actúan el peso hacia abajo y la normal, ¿sí? Que después, bueno, la normal la vamos a terminar eliminando. Pero fíjense que este ángulo θ se repite acá. Entonces, para descomponer el peso, vamos a tener un peso, llamémoslo radial, que va a ser con coseno, o sea, va a ser peso por coseno. Y un peso tangencial
que no le vamos a dar mucha bola, pero va a ir con el seno. Lo vamos a escribir para tenerlo completo. Entonces, si yo escribo las ecuaciones de Newton para el eje radial, sumatoria de fuerzas radiales o centrípetas, es la masa por la aceleración centrípeta. Tengo al peso radial positivo, porque apunta hacia dentro del círculo, y negativo a la normal. Y esto es masa por aceleración centrípeta, que si quieren aceleración centrípeta la podemos escribir como la velocidad al cuadrado sobre el radio r. Entonces, lo que pedimos para que se despegue es que la normal valga 0. Y de vuelta, como el peso en R es masa por gravedad por coseno del ángulo, acá vamos a llegar a que la velocidad me va a quedar, tengo por ahí, ¿dónde lo noté? Voy a llegar a que la velocidad al cuadrado es R por G por coseno del ángulo. Si quieren despejar la velocidad no hay ningún problema. Yo, como ya sé que voy a necesitar la velocidad al cuadrado, me dejo el despeje hasta ahí. Entonces, esa es la condición para que se despegue. Necesito que la velocidad al cuadrado valga esta cantidad que está acá, R por G por coseno. Lo que me falta usar es la conservación de la energía mecánica, porque en este problema lo que tengo es, como fuerzas no conservativas, solamente la normal. Y de vuelta, como la normal es perpendicular a la superficie, voy a tener que su trabajo es 0. Entonces lo que tengo es que la energía mecánica no cambia. Se conserva. Entonces necesito algo de espacio, voy a borrar acá. Entonces yo tengo que la energía inicial es igual a la energía final. ¿Sí? La inicial va a ser en este punto y la final va a ser en el punto que se despega. Entonces inicialmente solamente tengo energía potencial gravitatoria, que lo voy a escribir como mg por r. Y en la parte final voy a tener cinética más algo de potencial que está en una altura que no sé cuánto es. Que de hecho se puede calcular, es muy parecido. Ya sería esta altura h. Así que si de acá a acá hay h, hay r, perdón, uno puede calcularlo como hicimos en el problema anterior. Esta h, sí, también de acá a acá hay h, perdón, dale con h, hay r, sí, la hipotenusa es r, h es el cateto adyacente, entonces podemos escribirlo como r coseno. Entonces, puedo reemplazarlo acá a la h, puedo reemplazar b cuadrado por lo que obtuve antes, y voy a llegar a una ecuación que me dice que mg r, un medio de la masa, la velocidad al cuadrado habíamos calculado que era rg por coseno, más, bueno, mg, y acá tenemos r por coseno de vuelta. Pero bueno, esto uno puede hacer la cuenta, y va a llegar a un resultado que dice, bueno, va a llegar a algo de este estilo,
que uno puede despejar de esta cuenta que θ vale algo así como 48 grados. Una cosa así. Ese es el 6, 48,2. Entonces, de ahí se puede, este es el ángulo a partir del cual la pelotita se escapa. Entonces, ahí sí se entendió. La parte B me pide que, bueno, si en lugar de tener algo que se puede salir, tengo un riel para que la pelotita no se escapa, me pide qué aceleración tangencial tiene en ese instante. Entonces, si se acuerdan, la aceleración tangencial, yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Va a ser masa por aceleración tangencial. Y la única fuerza tangencial que tengo es el peso. Entonces, el peso tangencial lo habíamos escrito como m por g por el seno del ángulo, que ahora el ángulo lo sabemos, es 48,2. Y bueno, tenemos la masa y la aceleración tangencial. Las masas se cancelan, y acá uno puede sacar que la aceleración tangencial es algo. Igual, voy de vuelta por leer mal el problema. Es más fácil todavía. Me pide cuando llega al piso, perdón, no es en ese punto. Cuando llega al piso el ángulo es 90. Entonces el seno vale 1 y me queda que la aceleración tangencial es la gravedad. Llega al piso con G. ¿Sí? ¿Se entendió este? Y bueno, ahí ya limpié toda mi lista de problemas que me habían pedido. ¿Quieren hacer alguno más? No sé si o tienen alguna pregunta. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, primero que nada, gracias por las clases de consulta que son súper útiles. Y segundo, quería saber con respecto a los parciales, ¿se habló algo? Porque no vi información, no sé si... Estamos viendo cómo es que lo vamos a tomar, pero sí, también eso, el laboratorio van a tener novedades en los próximos días y el parcial lo mismo. Calculo que quizás de acá a un par de semanas lo tengamos más claro. No tengo ni idea, pero de alguna forma vamos a tener que tomarlo. Pero nada, estudien como si fuera para la fecha que teníamos en el cronograma y bueno, en su momento, cuando tengamos definido cómo lo vamos a tomar, les vamos a contar. Bueno, ¿algo más? Después la clase la voy a subir a YouTube, les dejo el link en el Classroom, así pueden chusmear los que no estuvieron y los que estuvieron si quieren repasar algo. Y cualquier cosa me pueden escribir al mail. Bueno, una cosa más es, antes que me olvide, es también el horario en el que estamos haciendo las consultas. No sé si les viene bien a todos, si prefieren más tarde, si prefieren más temprano. Si quieren para la próxima clase de consultas, pueden sugerir el horario que les convenga. Los martes se mezcla con SRG. Yo en principio estoy todo el día en mi casa, así que puedo hacer la clase de consulta en cualquier momento. Así que no tengo drama. No sé, ¿hasta qué hora tienen SRG? ¿Qué es? Sistema de representación gráfica. Sí, depende del día, porque hoy tuvimos hasta las 4:30. Ah, ok. Entonces se nos mezcló media hora, pero 4:15 está bien para empezar, me parece.
Está bien, si sí, se si quieren puede. hacerlo más tarde, no hay drama. No, Eso. no está bien, porque si no después se nos pasa todo el día, ¿viste? Pero está bien así. ¿La O mañana sea, es hoy muy se mezcló. complicada? No sé, los demás. No, No, no quería opinar a mí pregunto, solo. ¿eh? A mí se me hace más cómoda la tarde, A la pero. mañana hoy no, a la mañana hoy no tenemos nada. Ujú. O sea, los martes y los jueves no tenemos nada a la mañana. Está bien, claro. Pero Sí, los sí, martes física sería lo que tendrían. Sí, sí. Bueno, Y los martes nos toca desde 1:30 hasta 4:30, sistema de representación gráfica. está bien, listo. Entonces, la próxima, si hacemos a la tarde, lo pongo a partir de las 5. Así también pueden descansar un Sí, no, rato. igual atrasarlo 15 minutos ya está bien, porque la de sistemas de representación gráfica termina entre las 4 y 4:30. O sea, ya con que esta clase empiece 4:15 está bien. No, yo también para que no salgan de una clase y se metan en otra. Sí, no hay problema. Bueno, Bueno, la gracias. próxima lo hacemos un poquito más tarde. Bueno, entonces si no hay nada más, los dejo seguir con su cuarentena y nos vemos la próxima. Cualquier cosa me escriben al mail. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima y bueno, después les subo la clase. Saludos a todos, nos vemos.